¿Necesitas comunicar? ¿Buscas un espacio de expresión? Conéctate con tu audiencia a través de nosotros, Radio Núcleo 180. Somos un espacio de comunicación abierta e integral para nuestros comunicadores, oyentes, proveedores y colaboradores. Contáctanos al teléfono 55 76 78 03 23, escríbenos a contacto@núcleo180.com o visita nuestras redes sociales @radionúcleo180 y contrata ya tu espacio al aire. Comunicación con valor, Radio Núcleo 180. Desde Cochabamba, Bolivia, saludos a Radio Núcleo 180. Desde España, saludos a Radio Núcleo 180. Senegal, Bachi, México, Nuyuma, Radio Núcleo 180. Portugal, saludos al Radio Núcleo 180. Hallo zusammen, ganz liebe Grüße aus Deutschland an Radio Núcleo 180. Bienvenido a tu programa Goza, la transformación. Un espacio diseñado para ti en el que conocerás diversos temas: valores, drogadicción, violencia, límites y mucho más. Con la licenciada Elsa Anguiano e invitados especiales. Solo por Radio Núcleo 180. Comenzamos. Como cada 8 días estamos aquí con ustedes con un programa que es interesante. Yo pienso, compañeras de mesa, que va a ser impactante a nuestro corazón, a nuestro intelecto. Por favor, compartan este programa porque es muy interesante y van a ver que cuando terminen van a decir, vuélvanlos a invitar. Y claro que sí, los vamos a volver a invitar aquí a su programa Goza la Transformación, cada miércoles a las 5:30 de la tarde. Por favor, compartan, porque este programa está hecho con mucho cariño, con mucho amor, y creo que nuestros invitados nos van a transmitir mucha sabiduría por las experiencias que han vivido. Y esta tarde, de especial manera, saludamos a Estelita. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. ¿Cómo están ustedes? Esperemos que bien, pero estoy contenta, estoy contenta, estoy emocionada como cada 8 días el estar aquí interactuando con ustedes, esperando sus preguntas, que eso hace también posible que nuestro programa se enriquezca. Participe con nosotros, invite a otras personas, comparte el programa, siempre será bienvenido. Vas a ver que cuando empecemos a decirles, compartan sus experiencias, muchos van a querer compartirnos las vivencias que ustedes han tenido. Y continuamos, se me pasaba algo. Saludar de especial manera a Vale, que está en controles, que solita, muchacha, solita está apoyándonos en todo lo que es tecnología, y créanme que a veces, si entre dos vemos que salen, mueven cables y ponen la imagen y que sí, que no, ahora uno solo. Vale, muchas gracias por estar aquí al pie del cañón. Que Dios te bendiga abundantemente. Elsa ya te mandó tu corazoncito. Sí, si no me dejaban, yo ya estoy mandando corazón ahí de una vez. Sí, pero sí te dejamos. Y aprovechando que tenemos a Elsa en el micro, Elsa, buenas tardes, ¿cómo estás? Pues estoy contenta porque ya se llegó la hora del programa Goza la Transformación a través de Radio Núcleo 180, y recuerde usted que es un programa en vivo y usted puede verlo después, la retransmisión en YouTube. Así es. ¿Qué crees que se me estaba pasando algo? ¿Qué pasó? Presentar nuestra gotita de sabiduría de cada 8 días. Oye, si la tenemos hoy en medio. Y la tenemos en medio. Sí. Yo casi le hago. Yo voy. Esbelita, buenas tardes. ¿Hoy qué nos vas a compartir? Bien, bueno, nuevamente aquí con ustedes. Hoy les traigo un ¿sabías qué? Y usted me dirá si es interesante o no.
Muchas veces ya hemos escuchado algunas cosas o aprendimos otras en la escuela, pero rara vez enfocamos algo así como tan específico, ¿no? Y bueno, hoy les voy a hablar del primer poema del que se tiene registro. ¿A quién le gusta el poema? Bueno, a mí me gusta leer de todo. Poemas, pues, uno que otro por ahí. Pero pues este es el primer poema del que se tiene registro en la historia. Fíjate, Estelita, que antes en las escuelas era un placer oír, porque hay gente que tiene esa habilidad de los poemas. Pero sí es importante saber cuándo empezó esto, cuándo Tiene inició. miles de años. Bueno, sí, algunos solamente vean el dato, que no estoy segura, solamente lo leí, pero dicen, algunos lo consideraban que salió mucho antes de la Biblia, no lo sé. Igual a lo mejor por sus características, igual podría ser y el lugar donde surge, ¿no? Entonces, no sabemos exactamente quién fue su autor. Se cree que su autor fue un poeta paleobabilónico. Entonces, está escrito en una lengua que se llama acadia. Fue descubierto en las ruinas de la biblioteca de Asurbanipal, llamada Razamen, allá por el año de 1855. Entonces, no es tan más que la Biblia, porque la Biblia creo que salió antes. Ahí ya vimos la primera citación, pero bueno, es un dato a usted que le gusta la lectura, a usted que le encanta leer. Echémonos un clavado para ir y ver más allá de lo que podemos encontrar. Dice, hablar del primer poema del que se tiene registro es remontarse a los orígenes mismos de la civilización. La epopeya de Gilgamesh, que así se llama este poema, constituye un testimonio literario más antiguo hasta ahora conocido. Escrita hace más de 4000 años en la antigua Mesopotamia. Esta obra no solo inaugura la historia de la poesía escrita, sino que revela las primeras inquietudes existenciales del ser humano. En esos versos se manifiestan preguntas que hasta hoy nos acompañan. ¿Cómo cuáles preguntas ustedes dirán? Bueno, ¿qué significa ser humano? Otra pregunta decía, ¿qué valor tiene la amistad? Otra pregunta sería, ¿existe la vida después de la muerte? Bien, de eso trata por las inquietudes de este rey. La epopeya de Gilgamesh fue grabada en tablillas de arcilla mediante la escritura cuneiforme, uno de los sistemas más antiguos del mundo. En Mesopotamia, pues, es considerada la cuna de la civilización, según la historia y lo que aprendíamos en la escuela, ¿no? Fue también el escenario donde surgieron las primeras ciudades organizadas, entre ellas Uruk, gobernada según la tradición por el rey Gilgamesh. Entonces ya vemos que esta epopeya nos habla de las aventuras en sí de un rey. Este poema nació en un contexto donde la tradición oral era fundamental. ¿Qué quiere decir con esto? Que ellos aprendían a través de lo que escuchaban, de lo que hablaban. Antes de ser fijado por escrito, la historia fue transmitida de generación en generación. Esto demuestra que la literatura surgió como una necesidad humana de preservar la memoria colectiva y de dar sentido a la experiencia vital. La obra narra las aventuras de Gilgamesh, un rey poderoso, pero también era un rey muy arrogante, cuya vida cambia con la llegada de Enkidu, su amigo y compañero de hazañas. A través de esta amistad, el héroe aprende valores como la solidaridad y la humanidad. Sin embargo, la muerte de Enkidu marca un giro profundo en esta narración. Gilgamesh, enfrentado al dolor y a la finitud, emprende la búsqueda de la inmortalidad. O sea, él no aceptaba de alguna manera la muerte de su amigo. Y empieza como que a hacer una búsqueda, ya vimos las preguntas que según
esto él se hacía, ¿no? Empieza en busca de todo eso. En esta travesía aparecen elementos simbólicos y míticos, que revelan la cosmovisión mesopotámica, uno de los estudios más significativos en el relato de un gran diluvio antecedente de otras narraciones similares en diversas tradiciones religiosas. Más allá del mito, el poema reflexiona sobre la condición humana, la inevitable mortalidad y la necesidad de encontrar sentido en las obras y en el legado que dejamos. La epopeya de Gilgamesh no solo es relevante por su antigüedad, sino por su profundidad filosófica. Constituye el inicio de la literatura universal escrita y demuestra que después de los albures de la civilización, el ser humano se ha cuestionado su existencia. Este poema evidencia que la poesía no surgió como mero entretenimiento, sino como una herramienta de reflexión, de memoria y de trascendencia. A través de sus versos podemos reconocer emociones y preocupaciones que siguen vigentes en la actualidad. La amistad, el miedo a la muerte y la búsqueda de significados son temas eternos. El primer poema del que se tiene registro no es únicamente un documental histórico, es un espejo de la humanidad primitiva y al mismo tiempo de la humanidad contemporánea. La epopeya de Gilgamesh demuestra que la literatura nace de la necesidad de comprender nuestra propia existencia. A más de 4,000 años de su creación, sus palabras continúan dialogando con nosotros, recordándonos que aunque el tiempo pase y las civilizaciones cambien, las preguntas esenciales del ser humano parecen intactas. O sea, es la manera de reflexión y pues sí, vemos a veces la necesidad de las personas para dar una explicación como tal. Afortunadamente y gracias a Dios, ahora con una comprensión más grande, más profunda de las cosas, bueno, quizás tengamos algunas de esas preguntas, pero creo que tenemos maneras diferentes de investigar, de llenar nuestro corazón con otro tipo de verdades, de basar, ¿por qué no decirlo?, nuestra fe en lo que realmente a nosotros nos funciona. Y bueno, es esa manera de que usted tenga un datito más y que podamos oír y que busquen la actualidad cuando estas sean sus preguntas claves, cuando usted tenga la pregunta de qué es un ser humano, cuando usted tenga la pregunta de qué valor tiene la amistad, cuando usted tenga la pregunta de si existe vida después de la muerte, hay otros lugares donde podemos encontrar esas respuestas que son más viables, ¿verdad? Y bueno, sí, se los dejo a manera de reflexión. Gracias, Estelita. Como siempre, una buena reflexión el tema que hoy nos has traído. A mí me da pie, ¿sabes qué? A la necesidad que tiene el ser humano para comunicarnos, claro, para expresar las emociones, los sentimientos. Y esto como que nos está ya dando pie a la introducción del tema. Elsa, buenas tardes, qué gusto tenerte en la mesa. ¿Qué nos comentas tú? Mira, esto del poema es algo que muchos a veces practicamos, ¿sí?, o nada más escribimos. Yo lo hacía, escribía mis poemas y a veces ponía las letras en orden para la persona que iba dirigido. Me explayaba en esa parte. Y a veces ni siquiera conoces datos tan importantes de la historia, sí, de cómo inicia todo esto, pero todos tenemos algo de poetas, ¿sí? Sí. Nos gusta recibir palabras gratas, pero también sabemos dar palabras gratas. Claro. Y bueno, con esto damos introducción al día de hoy a nuestro programa. ¿Sabe usted cómo se llama el programa del día de hoy? ¿Ustedes saben, chicas? Se llama precisamente el perdón y la reconciliación. Y esto tiene que ver con las palabras. A veces dejamos de decir algunas palabras a las personas que amamos,
no se detenga, no las guarde, déselas, porque no todo el tiempo es lo mismo. No sé si les ha pasado, pero recuerdo muy bien, tengo por ahí una notita alzada de hace muchísimos años, donde encontré mis palabras escritas y dije, ¿yo escribí esto? Sí, yo lo escribí, ajá. Y recordé ese tiempo atrás. Sin embargo, los tiempos cambian, ajá. Y ya tienes otra manera de pensar, de concebir el significado de las palabras, porque también tiene que ver esa parte de por qué dejé de escribir o por qué estoy escribiendo o por qué quiero escribir. Y sabes que, Elsa, que las escribes y eso es bueno, pero muchas veces las hablamos. Y el tema de hoy, que es el perdón y la reconciliación, muchas veces decimos al ratito, después, y luego no nos alcanza el tiempo. Entonces, yo creo que la parte medular de este tema es el hablarlo. El hablarlo, el decirlo. Y también cuidar esas palabras, porque en muchas ocasiones las palabras ofenden, las palabras maltratan, las palabras designan tiempos diferentes hacia las personas donde las lastimamos de una manera que no nos damos cuenta. Y no sabemos pedir perdón. Y luego, exacto, no sabemos pedir perdón, o te dicen, pues perdóname, ya te perdono de lo que me hiciste. Pero, ¿qué te hice? Dime qué te hice. Ajá. Oh, sí. Sí, ya te perdoné, Chivis. Pero no olvido. Okay. Estelita, ya te perdoné. Muchas gracias, yo también. Okay. Bueno, llamaba mi atención algo que decía aquí que era importante, que era a veces para guardarlos en la memoria. Y eso a mí se me hace una buena herramienta si queremos recordar todo aquello que de alguna manera es bueno para ti, ¿no? Sí. Y ¿por qué no también lo que es malo? Y luego la rompes y la tiras y nadie lo vio y no ofendiste a nadie. Pero es bueno porque te muestra un momento específico, un tiempo específico, una emoción específica, y eso también es bueno. Y vino a mi memoria un refrán que decía hace muchos años que de poetas y locos todos tenemos un poco, ¿verdad? Es un refrán muy antiguo, que no sé si estoy de acuerdo, pero... No sé, creo que sí. No sé y bueno, ese era mi comentario. Okay. Sí, cuando escribimos, no sé si recuerdan que hace muchos años en Navidad se daban tarjetas y ahí te inspirabas, ¿no? Y espero que me esté viendo Bélico y me esté viendo Mateo, 2 chicos, 2 adolescentes que les gusta escribir. Y ellos han escrito algunas poesías, han escrito algunas canciones y me quedo sorprendida porque sigue habiendo esa parte en el ser humano de poder escribir lo que sientes. Y a uno de ellos le dije, oye, ¿y no podrías escribir algo en reflexión para hablarle a tus compañeros de tu misma edad, que no conviertan su vida en desecho, sino al contrario, que esas palabras sirvan para alentar a algo más? Así es, y entramos de lleno, ¿no? al programa. Nos presentas a los invitados. Sí, adelante, Estelita, ¿quieres decir algo? Nada más quería hacer una sugerencia. Si usted tiene manera de poner en un papelito algo agradable, bonito o emocionante para alguien en especial, hágalo. Sí. No sabe de qué manera eso también puede ayudar a las personas, las motiva, las impulsa, les hace pensar. Eso era todo. Oye, y luego otra frase bonita, y tener un frasco y ir poniendo nuestras frases y a leerlas. Que nunca se nos olviden eso que piensan bueno de nosotros, porque no sabes en qué momento las retomas y dices, tienen esta imagen de mí, o sea, pues sí, o sea, sí lo soy, es algo que yo no veo, pero la gente lo ve en mí. Y si la gente no lo ve, tú lo sabes. Sí. Ya, eso me retroalimenta positivamente. Y hoy nos van a retroalimentar. Pero horriblemente. Es un programa de oro el día de hoy. Sí.
¿Y por qué? Porque está con nosotros una enfermera que ya tiene añitos de haber terminado su carrera. Ella se llama... Debe echar pleito, como que ya tengo añitos. No, Ajá, de terminar. ella Ajá. ya tiene tiempo de haber terminado su carrera. Ella se llama Mónica Caballero García, tiene una carrera técnica en enfermería, ya es jubilada, por eso digo que unos Está bien añitos. joven. Estudiante de otra licenciatura en teología. Y Moni, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Estoy muy contenta, me siento muy privilegiada y para mí es un honor compartir hoy esta tarde con ustedes este escenario. Uy. Y también con nosotros, ya lo vieron ahí, querido público, está Raúl Mesa. También él ahorita, así como lo ven, él está estudiando la preparatoria y porque sabe que es importante, a veces en el transcurso de la vida tenemos que poner pausas porque ya nos hicimos papás, ya tenemos otras responsabilidades, pero no nada más está estudiando la preparatoria, él también está estudiando una licenciatura en teología y en educación cristiana. No sé si ya las terminaste estas, Raúl. Buenas tardes. Muy buenas tardes, agradezco la invitación y para mí es un privilegio compartir con ustedes y con su audiencia. Sí. Efectivamente, manita, mira, la preparatoria ya la terminé, gracias a Dios, y ahorita me falta una sola materia para concluir la licenciatura en teología y me faltan 3 materias para concluir la licenciatura en educación cristiana. Muy bien, 2 licenciaturas muy buenas y que, bueno, pues también como profesor, ¿no? De facultad, ¿ya has estado? Ya también he dado algunas clases, he tenido la oportunidad de hacerlo. Sí, y eso es un placer, es algo muy bueno. Y bueno, el perdón y la reconciliación tiene que ver con todas las familias, ¿eh? Uno de los momentos que a veces esperamos cuando alguien necesito perdonar y no sabemos a veces cómo acercarnos, no sabemos cómo llevar esa reconciliación con aquella persona, porque a veces es hasta miedo, incertidumbre, muchas cosas, y no se diga con la gente de casa. En todos lados existe esto. Y bueno, hoy vamos a hablar del perdón. ¿Qué es el perdón? El perdón es una decisión, no es un sentimiento. Y vamos a ver 2 historias padrísimas. Yo quisiera empezar con Moni. Moni, después de que terminaste tu carrera, porque si ya eres jubilada y estás joven, imagínate, ¿a qué edad terminaste tu carrera primero? ¿Y qué te motivó después de terminar tu carrera irte de tu casa? Sí, pues yo tenía 18 años, unos pocos ayeres. Pues en esa época, en ese tiempo, creo que todavía no tenía una edad sensata como para haber tomado esa decisión, pero yo veía ya compañeras mías que habían terminado la carrera o una generación antes y ya eran independientes, ya tenían su casa, ellas se pagaban su renta y entonces tal vez por imitación fue que tomé la decisión de terminar mi carrera e irme de mi casa. Quería saber qué se sentía ser independiente. Y bueno, Chivis. Oye, no sé ustedes, querido público que nos está escuchando, si ha vivido este tipo de situaciones, pero Moni, ¿y cómo reacciona tu familia cuando tú tomas esta decisión tan joven, tan definitiva? ¿Cómo reaccionó tu familia? Yo creo que fueron una serie de sentimientos encontrados. Yo creo que felicidad por ya haber terminado, ¿no? Por tener algo. Pero pienso que tristeza y tal vez desánimo por la decisión tomada, porque pues yo dije me voy y me voy. No tenía nada, no tenía todavía ni siquiera un lugar donde irme, pero me fui y pienso que fue un paso doloroso en la vida de mi familia. ¿Y para ti no? Para mí también, pero es que aquí viene
complemento de la pregunta, no me fui sola, me fui con alguien. Entonces, pues siento que ahí fue, no pensé si teníamos o no teníamos, era como un experimento, como experimentar lo que se iba a vivir. Y pues todo se ponía color de rosa, ¿no? Todo lo planeamos en color de rosa, pero no fue así. Creo que en esta parte, Moni, pues somos todavía, no llegamos a la madurez. Todavía estamos entre adolescencia y pisándole a la madurez, pero todavía no tenemos esa madurez y tomamos decisiones equivocadas. Digo, todos pasamos por ahí y los que no, pues escúchenlo. Escuchen estas vivencias que son importantes, reflexionar sobre la decisión que estoy tomando, dice Moni. Ni pensó si tenía o no tenía, dice, vámonos, pues vámonos. Entrones como todo un adolescente, ¿no? Y esa parte, pues hubo momentos de conflicto, seguramente. Hubo momentos de distanciamiento emocional entre la familia. ¿O no, Moni? Sí, así fue. De hecho, por un tiempo, pues mis papás me dejaron de hablar. Y pues sí, aceptaban mis llamadas. Y eso me duele hasta todavía el día de hoy, porque mis papás siempre han sido personas que se han preocupado, personas que se han ocupado también siempre en el bienestar de nosotros. Y entonces sí fue un conflicto muy grande de emociones de ambos, pero le vuelvo a repetir, yo pues estaba emocionada de querer vivir la vida loca. Y muchas veces hice caso omiso a los sentimientos de mis papás. Gracias, Mónica. Raúl, tomando lo que nos está participando Moni, yo creo que tú en ese momento, no sé qué sentimiento ganaba. Yo creo que estabas contento en ese momento porque, wow, terminó la carrera, lo que se soñó en familia, ¿no? Verla terminar. Pero como papá, ¿qué sentiste cuando ella decide irse de casa? Pues al principio sentí un vacío profundo. Fue una mezcla de orgullo y de temor. Al verla terminar sus estudios, pensé que habíamos ya cumplido una labor, que esta labor ya había llegado a su final, a su meta, ¿verdad? Pero al ver que se quería ir, entendí que ahora a ella le tocaba aprender de la vida, no de mis palabras. Como dice el Chita, ciertamente creí que no había llegado a la madurez que necesitaba para tomar ese tipo de decisión. Al verla cruzar el umbral de la puerta, pues fue como una parte de mi corazón que salía de mi pecho. Sentí la impotencia de saber que cometería errores y que no estaría yo ahí para amortiguar esas caídas. Sin embargo, la dejé ir porque el amor de un padre así debe de ser. No puede ser una jaula, porque al tenerla atada a nosotros, pues realmente no sería libre, ¿sí? Pues la despedí con la mano en alto, pero con el alma en vilo, empezando desde ese segundo a contar los días de su regreso. Yo te preguntaría, ¿cómo es levantar la mano y un alma en vilo? Pues levantar la mano para despedirla, porque ¿qué te queda? Solamente darle la bendición, que Dios la bendiga y que Dios la cuide. La decisión propia de ella, pues, ya estaba. Ella es de ella, ya estaba tomada, ¿sí? Ya no podíamos hacerla cambiar por mucho que habláramos con ella. Ella ya había tomado esa decisión. Entonces, por respeto a eso, pues tenemos que aceptar lo que ella había decidido, aunque por dentro nos dolía, ¿sí?
Eso es tener el alma en vilo, el dolor que se siente dentro del alma al ver partir a un ser querido, a un ser que amas, con el que has compartido la mayor parte de su vida. Sí. Ay, es tan difícil esta parte. Gracias por esas lágrimas, Moni. Yo creo que también allá, quien esté recordando alguna situación así, no es nada fácil, nada fácil. Y dice Raúl, pues con esa alma en vilo, levantando mis manos para bendecir, pero sí hubo ahí esa ausencia, esa situación emocional y familiar de, pues te tengo que dejar ir. ¿No, Raúl? Efectivamente, como lo decía anteriormente, pues es una decisión que teníamos que respetar. Y tratamos de hablar con ella, tratar de convencerla, pero al fin y al cabo ya estaba tomada la decisión. Pero platícanos más, ¿cómo viviste esa situación emocional? Desde el lugar como padre, vivir su ausencia fue como habitar en una casa a la que le falta una columna, ¿sí? La estructura se mantiene, pero siempre se siente el desequilibrio. Es un duelo en la vida, es un duelo emocional en vida. Cada amanecer me hacía la misma pregunta: ¿estará bien? ¿Cómo estará? ¿Qué estará pasando? ¿Qué situaciones adversas se encontrará en su vida? ¿Verdad? El silencio en su habitación para nosotros era un ruido constante que me recordaba su decisión. Pese a la angustia de no saber dónde estaba, a la aceptación dolorosa de que mi amor por ella debía ser paciente, no la busqué por la fuerza, porque el amor que no es libre no es amor, como decía anteriormente. Me dediqué a mirar el horizonte todos los días, manteniendo la esperanza como una llama encendida, para que si decidía volver, encontrar el camino iluminado. Wow. En lo familiar, la dinámica pues cambió drásticamente. Sí, el ambiente se volvió un poquito más tenso y más pragmático. La ausencia no solo fue un espacio vacío, fue una presencia constante de su falta. Era un ejercicio de evitar el tema o de enfrentar los reproches silenciosos de quienes se quedaron. Sí, es importante porque no queremos tocar el tema, pero cuando alguien se va, ¿sigues poniendo el mantelito en la mesa? Sí. Porque para ti todavía está. Te confundes, sirve Ay, no está. 5 platos en vez de 4. Ajá. Ay, ¿para quién era el quinto? Ay, perdón, me equivoqué. Sí. Sí, y es porque todavía está ahí la presencia de ese ser que amamos y que no queremos a veces aceptar que ya se fue. Exactamente, la ausencia no solo fue un espacio vacío, fue una presencia constante de su falta. Mi alegría pues estaba incompleta, obviamente, porque un padre nunca puede estar completamente en paz, totalmente en paz, mientras una de sus piezas está perdida, está rondando en el mundo. Oye, Raúl, conforme a lo que nos estás diciendo, fue muy difícil, ¿verdad? Esta situación. ¿Tú nos podrías poner en palabras qué difícil fue aceptar esa decisión? ¿Lograste soltarla? ¿Qué tan difícil fue vivir con las personas, como dijiste hace rato, que se quedan y tal vez algunas personas llegan a decir, es que fue por tu culpa, es porque no la detuviste? Que yo creo que son recriminaciones que a veces se dicen y no son muy certeras, que digamos. No, pero parte de un poema que no, y que muchas canciones lo hablan, ¿no? Sí. Ahora, en la voz de un padre que ha vivido esta situación, que yo creo que muchos de nuestro público se identifica en este momento, tanto con Mónica como con Raúl. Raúl, ¿qué pasó en esos momentos? ¿Qué tan difícil? Sí, manita, mira, aceptar su partida fue sin duda la batalla más dura entre mi autoridad y mi amor. ¿Por qué? Porque lo difícil no fue solo el hecho de que se fuera,
Ese fue el primer golpe, un rechazo frontal a todo lo que construimos para ella, ¿sí? Primero entendí que si la obligaba a quedarse tendría su cuerpo, pero su corazón ya se habría ido. Un hijo que se queda por la fuerza, pues es un prisionero, no es un hijo. No tiene la libertad No ni en tiene, casa. exactamente. Sin embargo, aceptarlo fue un acto de amor radical por estas razones. La primera fue que entendí que si la obligaba a quedarse, tendría su cuerpo en casa, pero su corazón ya se había ido. Segundo, tuve que aceptar que a veces la sabiduría no se hereda, se golpea contra la realidad. Pero tuve que soltar mi necesidad de protegerla para permitirle que la vida fuera su maestra, aunque eso significaba verla sufrir. Y es muy doloroso. Y tercera, lo más difícil fue verla marchar sin reproches. No le grité, no le cerré la puerta con llave, acepté su decisión con un nudo en la garganta. Nudos que te tapan la te espalda. quedan ahí. Rul, ¿continúa la respuesta, Chaparrito? No. Te puedo hacer otra pregunta conforme que a lo que estás diciendo. Y ahora que la ves que triunfa, que está jubilada, joven, que alcanzó metas, que tuvo sufrimientos, obviamente todos pasamos por momentos bien difíciles y complicados en el transcurso de la vida, pero ahora que la ves con su familia, que ya se jubiló, a mí me deja maravillada eso, la veo muy joven y ya jubilada y creo que lo está disfrutando ella. ¿Qué sientes, Raúl, al voltear hacia atrás y verla? A ver todo lo que vivió y verla triunfando el día de hoy. Pues es una felicidad muy grande. Se siente uno hecho en una forma como padre al ver a una hija en esas circunstancias, ¿no? Que ha llegado a librar ese peligro y ha vuelto nuevamente a tener una vida como la que uno espera como padre. ¿Sí? El perdón no fue algo que sentí al final. Cuando la vi aparecer por el camino, fue como ver un puente que construí día a día, mientras ella no estaba. Si ese perdón constante, que es la espera, me habría amargado el alma con esa situación. Sí. En mi corazón el perdón jugó 3 papeles importantes. El primero fue como un escudo contra el rencor. Quitar todo rencor de mi vida, no darle cabida a ese sentimiento. El segundo es como una puerta abierta que tú tienes esperando que algún día regrese esa persona que se fue. Y tercero, como una sanación propia. Sí, esa sanidad. Si no hubiera perdonado su partida, mi espera habría sido de juicio, no de amor. El perdón me permitió recordarla como una hija, no como una deudora o una traidora. El perdón fue lo que mantuvo mi mirada en el horizonte. Perdonar en su ausencia significaba que el día que ella decidiera volver, no encontraría un juez. Su partida, mi casa se habría convertido en una cárcel de amargura. ¿Sí? Pero para mi familia y para mí perdonarla fue la manera de seguir amándola a pesar del vacío que había dejado. Guau, Raúl, eso sí nos habla de perdón. Sí. Y Moni, ya escuchaste las palabras de este lado. Ahora, tú cuando volteas hacia atrás y miras todo lo que tuviste que pasar, que vivir, que sufrir, que te dolió, ahora que te ves actualmente, ¿cómo te sientes? Y uno, ¿cómo te sientes como mujer, como mamá y como hija? Me siento bien. Creo que, pues, no puedo decir que valió la pena lo que tuve que pasar para llegar a este tiempo, pero me siento bien como
como mujer, me siento bien como mamá. En el papel de hija, muchas veces hubo que pedir perdón por todo lo que pasó. Y creo que hoy sigo tratando de buscar ese perdón. Me dedico a mi mamá y a mi papá. Los cuido. Mi mami está enferma de su riñón y siempre estoy preparándole su comida, que ella debe de comer su dieta. Trato de tenerle saciada su casa. Quiero seguir ganando ese perdón por muchos años que lastimé su corazón de ambos. ¿Vas tú, Lili? Sí, no, adelante, Chivis. Sí, yo iba a decirlo desde el punto de vista mamá. Moni, yo te puedo asegurar que ellos te han perdonado. ¿Y sabes por qué? Por amor. Así Y es. lo que estás dando el día de hoy no es como pago a la No, ofenda, ofensa. no. Es una muestra de amor. Aquí estoy, cuenten conmigo. Creo que está muy claro, ¿no? Que Sí. es amor de familia. Amor familiar. Exactamente. Y, Moni, todos nos equivocamos. Ojalá y me estés viendo, Maribel. Ojalá y me estés viendo, Dani. Todos nos equivocamos. ¿Cuántas veces necesitamos pedir perdón? Uf, en esta vida, muchísimas. ¿Sí? Sí, a veces tenemos que pasar situaciones en esta vida difíciles para poder entender ese perdón. Y Moni, sé que todavía te duele, veo cómo te duele todavía y queriendo regresar ese tiempo para resarcir o para no cometer ese error. Pero era necesario en tu vida para conocer el perdón, para reconocer la reconciliación. Y digo, estamos hablando de una familia, no de pareja. Imagínate las reconciliaciones de pareja. Resulta que entran 2 a reconciliarse y terminan 3, ¿verdad? Sí, mira, de lo que acabas de decir, yo me acuerdo que platicando con una persona, yo le decía, es que no seas tan duro contigo mismo. ¿Borrarías a tu hija para considerar que eres apto a ese perdón, que mereces ese perdón? Y se me quedó viendo como diciendo, ¿qué pasó? Pues, mi hijo o mi hija es algo especial. Entonces yo le decía, mira, sí, como dijiste tú, tenemos muchos errores, muchas malas decisiones, pero hay que ver lo bello que nos quedó. Sí, el perdón es algo bello, y me quiero ir con Estelita. Estelita, tenemos gente ya que está aquí conectada. Me gustaría que pudiéramos saludarla. Claro que sí. En esta tarde vamos a darle un saludo a la gente bella y hermosa que está con nosotros. Por ejemplo, Ana María Martínez, saluditos. Un abrazo desde aquí, Anita. También a Lilia Iris que nos está viendo. Bueno, Ana María nos manda bendiciones, también Oscariño, Clemen López, Guille Bolaños Martínez también nos manda saludos y bendiciones. Enrique Cato Rodrigo dice saludos a todas las mujeres bellas de Goza la Transformación. La audiencia de artes marciales Canquen está atenta al programa. Qué bueno, hay muchas cosas que aprender. Gracias por eso. Lilia Iris Rosales dice saludos a todos en cabina, a los de la mesa y a los invitados. Gracias, Iris. Gracias. Jane Aymón nos manda unas florecitas hermosas, preciosas. Esperanza Roca dice saludos a las chicas de la cabina, muy en especial Estelita. Le mando un fuerte abrazo desde el puerto de Veracruz. Estelita, trajiste tu esa porra. Esa porra está muy bien. Muchas gracias. Te mandamos otro de regreso también para toda la familia.
Andy Guzmán, también un saludo para ella que nos está viendo. Mireya Silva y Yareli Jiménez Julián, saludos desde San José Iturbide, Guanajuato. Qué buen programa. Estoy llore y llore. Sí, Sí, le creemos. Eso también es bueno. Es una manera de liberar también nuestro espíritu a través de las vivencias que escuchamos y los testimonios que tan amablemente la gente comparte con nosotros. Bienvenidos a este su programa. Y querido radio escucha, que nos está viendo y que puede ver esas lagrimotas que tiene Moni. Ya sé qué temperamento tienes, Moni. Bien sanguíneo, ¿verdad? Pero nos está alimentando, nos está alimentando. Esto nos lleva a reconocer muchas cosas que pasan en la vida y que yo los admiro, admiro esta parte del perdón, esta parte de la reconciliación. Te ha llevado a atender de una manera diferente a tu mami y dices, sí, sin pensarlo. Y luego, pues como enfermera, más. Pero yo quiero que tú nos compartas qué has aprendido de todo esto, Moni. Fue, no sé cuánto tiempo duró este tiempo para el perdón, para la reconciliación, pero ¿qué has aprendido de esto, Moni? Sí, pues sí se llevó un poquito de tiempo. Yo creo que fueron como 2 años entre sí me hablan, pero no muy bien, sí voy a visitarlos, pero estaban serios, casi no me hablaban, no era el trato de antes de haberme ido de la casa. Sí sentí su molestia de ellos, pero aprendí muchas cosas, muchas cosas. Y la primera que aprendí fue escuchar. Escuchar cuando ellos dan sus sabios consejos. Muy bien, Moni. Aprendí a valorar lo que tenía en mi casa. Sí. Que era una muy buena familia. Una familia unida. Con mucho amor para dar. Y que nunca escatimaban en buscar la satisfacción mía ni la de mis hermanos. Siempre estuvieron al pendiente. Siempre había una palabra de amor. Y eso lo valoré mucho. Porque del otro lado, cuando me fui, por poco tiempo hubo esas palabras. Sí. Después fue mucho maltrato. Entonces añoraba mucho. Añorabas tu casa nuevamente. Quería regresar, quería correr, pero sabía que tal vez podría haber reproches y entonces quería evitar eso. El orgullo por delante. Exactamente, un orgullo mal infundado, mal tomado, porque yo sabía que a final de cuentas yo venía de una familia de amor. Sí. Moni, y conforme a lo que nos estás diciendo, me dirán es que la pregunta está sobre contestada ya, pero hubo momentos específicos, Mónica, que pensaste, anhelaste regresar, reconciliarte con la familia, sobre todo con tus papás. Sí, hubo muchos momentos, muchos. Sobre todo en la situación de la unión. Yo recuerdo que siempre éramos una familia que comíamos todos juntos. Y yo a veces tenía que comer sola. A mí mis papás nunca me maltrataron con palabras que me lastimaran. Y del otro lado empezaba a escuchar palabras como, no sirves, eres una inútil. Y mi papá, una persona que siempre mostró cariño,
pero mi mamá derrama cariño. Sí, sí, Y entonces, eso, cada que las palabras del otro lado lastimaban, yo decía, ¿pero qué hago aquí? Si alguien me puede decir que soy su niña, su princesa. Ay, Moni. Sí. En todo esto, si tuvieras la oportunidad de cambiar algo en el transcurso desde que sales de tu casa hasta cuando te reconcilias con ellos, ¿cambiarías algo? Sí, cambiaría mi decisión de haberme ido. Nunca me hubiera ido. Me hubiera quedado hasta que fuera mi tiempo. Porque hoy entiendo que mis papás no me querían para ellos, pero mis papás querían que volara cuando ya estuviera listo todo el escenario para volar. Perdón, Elsie. Sí, no, Yo adelante. quisiera hablar con los jóvenes del público, cuando nos compartan también el programa. No es cosa de viejitos, no No. es cosa cuadrada cuando les decimos, espérate, no es el tiempo, no es tu tiempo. Ustedes dicen, ay, mamá, ay, papá, es que nos toman a ridiculez a veces, Ujú. tristemente. Entonces, estamos escuchando de voces vivas que tuvieron esa experiencia que afortunadamente, gracias a Dios, les ha ido bien, a pesar de esa decisión. Les ha ido bien como familia. Sí, sí. Pero por favor, como dice Moni, acabo de decir unas palabras muy sabias. No era mi tiempo. Esperen su tiempo. Parecería que estamos listos para comernos el mundo con los 2 puños. No. No es tan fácil. Esperen, hablen con sus papás, pregúntenles el por qué les están diciendo las cosas. Moni, muchas gracias, porque lo que nos estás diciendo es una verdad, dirían en mi pueblo, una verdad verdadera. Gracias. Esto me suena a mí como la historia del hijo pródigo. ¿Tiene algo de similitud, Moni? Sí. ¿Sí te sabes la historia del hijo pródigo? A ver. Sí, claro que sí, sí me la sé. Y creo que hasta pareciera que la estamos viviendo. Pareciera que estamos en esa época, en ese momento viviéndola. Y creo que como él regresó, también así, creo que yo regresé pidiendo perdón primeramente a Dios por no haber escuchado sus planes, los propósitos que tenía para mí. Y en segunda, por no haber escuchado a mis papás, que son los que más me aman en esta tierra. Entonces, sí, hay mucha similitud con la historia del hijo pródigo. Sí, una persona que no aprovecha, que no sabe lo que tiene, hasta que ya lo ve perdido, ¿no? Y que cuando regresa, pues, ¿cómo lo está esperando el papá? Nos decía Raúl, ahí estaba yo fincando ese trayecto de regreso, y es donde viene la reconciliación, esa reconciliación de hoy tener a mis padres, de hoy atender a mis padres, que ya tienen otra edad, que ya necesitan un apoyo, y disfrutar esa reconciliación, ¿no? Sí. Estelita, ¿tú tendrás una pregunta? Claro que sí. Moni, desde tu experiencia actual, ¿para ti qué significa el perdón? Pues creo que, como le dijo él desde el principio, el cita, creo que el perdón fue una decisión que tuve que tomar para pedírselo a mis papás, porque creo que fue la experiencia más dolorosa que ellos han tenido. Hoy mis papás dicen que yo soy buena hija. Los dos me lo han dicho. Pero creo que en ese entonces lastimé su corazón. Lastimé su corazón. Sus expectativas cayeron por la decisión tomada. Pero yo hoy digo que también con mis actos es una forma de perdón hacia mis papás. Okay. Y Raúl, desde tu perspectiva ya actual, ¿qué significa para ti el perdón?
El perdón, pues, hay a veces que palabras no alcanzan para describir exactamente lo que es el perdón. A veces es muy doloroso el perdonar, y a veces no se quiere perdonar, ¿no? Por orgullo, por vanidad, pero es algo que nos compete como seres humanos. Algo que debe de salir de aquí adentro hacia afuera, con todo nuestro corazón y toda nuestra mente puesta en él. Claro, Es una realidad el perdón. claro. No es fácil. Y yo creo que todos en algún momento nuestro papel como hijos tenemos a veces esa necesidad de... Pero yo podría decir que lo que el perdón significa libertad. Significa desprenderte de aquello que no te deja a veces avanzar. Significa sentirte ligero, libre de que ya no trae uno cargando eso. Y podría transformarse todo eso en una salud emocional muy grande. Significa emprender nuevas cosas. ¿Por qué lo platico yo? Porque sí puedo entenderte, nena, porque yo pasé una situación por mucho tiempo, con mi mami en este caso, ¿no? Cuando tuve esa oportunidad de poder hacerlo y de platicarnos y decirnos lo que realmente pensábamos o que nos reclamábamos, entendí muchas cosas que a veces el dolor no te permite ver, y a veces el enojo también traemos aquí en nuestros ojitos, en nuestros oídos, taponcitos, una bendita que no nos permite ver más allá de eso que nos lastimó. Pero la verdad, el perdón es salud emocional, es librarte de aquello que no te deja avanzar con libertad. Y eso para mí significa, precisamente, tiene ese significado el perdón, liberarte, a aligerar tus cargas, estar en condiciones de poder entender a otros para poderles dar palabras de aliento también y para que no te quedes ahí. Entonces, porque como padres, ya del otro lado, ella te decía algo que era bien importante, ellos ya te perdonaron desde hace mucho. Aquí la pregunta sería, ¿y tú? ¿Ya te perdonaste tú? Pues, Te lo dejamos de tarea, Moni. Sí, no nos ¿Sí? necesitas contestar Ajá, ahorita. así es, Toma tu Moni. tiempo. Ajá. ok. Reflexiónalo. Ujú. Y en la próxima vez que los invitemos, Ya tenemos la ya nos la respuesta. contestas. Sí. ¿Sale? Ok. ¿Qué hubo, Raúl, para ese encuentro? Ajá. ¿Cómo fue ese momento para ti? ¿Cómo fue? Bueno, antes quiero terminar lo del Ujú. perdón. El perdonarla, como dice Estelita, me liberó de la carga de su error. Fue algo muy importante, ¿no? Si me hubiera quedado anclado en su partida, mi casa se habría convertido en una cárcel de amargura. Hubiera sido muy amargo. Pero para mí, para mi familia, el perdonarlo fue la manera de seguir diciéndole que la amamos, a pesar Así del es. vacío que nos había causado en su momento. Y sí, el reencuentro fue como el momento en que mi respiración volvió a tener sentido. La vi de lejos cuando venía, cuando llegaba, nada más vi una silueta, ¿sí? Antes de que mis ojos la vieran, ¿sí? Dentro de mi edad, pues el querer correr, pues no, como que no tiene mucho sentido, ¿no? Pero el amor me hizo correr hacia ella, me hizo sentir que mis años no pesaban, ¿sí? Y las lágrimas obviamente me nublaban la vista. Cuando estuve frente a ella, el reencuentro fue así. Primero la abracé, no la dejé terminar un discurso de no soy digna, de... Todo lo que puede haber. Ajá, la interrumpí con ese abrazo que quería soldar los pedazos rotos.
olía a derrota, a miseria y a campo, pero para mí mi hija, ella olía a mi hija. Ah, ok, Eso sí. es algo importantísimo. Segundo, guardé el silencio para perdonarla. No hubo preguntas de qué hiciste, ni por qué tardaste tanto. Mi silencio fue la mayor declaración de amor. En este abrazo todo lo malo quedó sepultado bajo el peso de mi alegría. Wow. Y tercero, pues vino la restitución. No la recibí como a una esclava, como tal vez ella esperaba. Le hicimos poner su mejor vestido, su anillo, su mejor calzado, como la historia del hijo pródigo. Ajá. Quería que el mundo supiera que aunque ella se sintiera una extraña, para mí seguía siendo mi hija, mi heredera. Wow. También sentí que la vida regresaba a mi casa. Fue como si el color volviera a iluminar un paisaje que por un tiempo estuvo gris. Y en ese momento, pues para mí fue la prueba de que nada de lo que ella hizo fue más grande que mi capacidad de amarla y perdonar. Bien. Wow. Sí. No sé, compañeras de mesa, invitados, estamos viendo que es una poesía palabras poéticas la que nos está platicando Raúl de ese reencuentro. Moni, ahora yo te preguntaría a ti, ¿cómo fue ese? Nos dices que recordabas, ¿no? Que en la casa paterna comían juntos, eran unidos, ¿no? ¿Cómo fue para ti ese reencuentro emocional, físico, de decir, de aquí soy, pertenezco a esta familia? No, pues después de vivir en gris, sí regresé a lo rosa. Encontré nuevamente lo rosa. Fue algo muy, muy emocionante, fue algo muy bello volver a sentir el abrazo de mi papá, volver a sentir su amor, su cariño, sin que hubiera reproches. Fue decir, aquí estoy para ti. Nada nos separa. Todo sigue igual. Wow. Eso fue el reencuentro que sentía al abrazo de mi papá. Sentí que su amor, su protección, volvió a mi vida. Gracias por compartir esos momentos, Moni. Yo te quiero decir, Moni, que no fue igual. Porque te quiero platicar que quedó un tanque, porque tenías una edad. Y a ese tanque no estaba totalmente lleno. Y tu papá, tu mamá, fueron llenando ese tanque con amor, con ese amor que no te podían dar en ese momento, pero que te amaban y sabían que estabas sufriendo. Pero ellos seguían llenando ese tanque con amor. Y con perdón. Y con perdón. Por eso, la reconciliación es mayor, y se te ha regresado un tanque lleno, un tanque lleno de amor, donde ya no les cabía tanto amor a esos padres, ya no les cabía tanto amor. Y el volverte a tener, y el hoy, de recibir el amor a través de una atención, creo que habla más que muchísimas palabras. Y a usted que nos está viendo, yo quiero decirle que también usted necesita pedir perdón, que también usted necesita recibir ese amor que estuvo siendo guardado para una reconciliación el día de hoy. Así es de que no dude en pedir perdón. Adelante, Estelita. Claro, mandamos un saludo para Pilar Trejo y bueno, Martita Méndez nos hace, más bien a ustedes les hace una pregunta. Dice, ¿hubo alguien que les diera consejo para el perdón y la reconciliación? Pues no, a mí nadie me dio consejo. Yo simplemente cuando
vi a mi papá que corrió a mí, que me abrazó, supe que era el mismo papá que cuando me fui. Exacto. Supe que su amor nunca va a cambiar. Así tenga 51 años. Sigo siendo su niña. Gracias. Y bueno, pues yo quisiera preguntarle a Raúl, porque ¿no? Sé que tiene el nudo en la garganta. Se aguanta como los hombres, machos, mechos, muchos. ¿Qué aprendiste, Raúl, en esta situación de papá a través de esta experiencia? Bueno, esta experiencia es un cúmulo de aprendizajes. Así es. Te lleva a aprender muchísimo, muchísimo. Lo primero aprendí que ser un padre no es tener el control sobre los hijos, sino ser un puerto seguro donde pueden estar ellos ahí regresando. Esta experiencia me transformó también profundamente. No dejé que el orgullo me permitiera no entender las cosas, ¿verdad? Por eso no estás amargado. Pues sí. Aprendí que no puedo obligar a nadie a quedarse o amarnos. ¿Sí? El amor real tiene el riesgo de ser rechazado. Si lo hubiera retenido por la fuerza, habría tenido una esclava en casa. Claro, sí. Pero había perdido a mi hija para siempre. Sí. Con eso entendí que el amor respeta la libertad, es respetar la libertad de la otra persona. También aprendí que mirar el horizonte cada día, a ver el horizonte cada día, no con la amargura de que fuimos abandonados, sino con la fe del que sabe que el amor tiene un imán invisible. La paciencia no es solo esperar, es esperar sin ese resentimiento que nos causa la partida. La esperanza es una forma de resistencia que nos ayuda a aguantar estas situaciones. También aprendí que el perdón es un regalo. Es un regalo para el que perdona, tanto para el que perdona como al perdonado. Si no lo hubiera perdonado en mi corazón, mucho antes de que ella volviera, pues yo había vivido, como tú lo dijiste, Elcita, amargado. Me hubiera amargado mi vida. Sí. El perdón mantuvo mi casa lista para la fiesta, no para el juicio. Sí. Y también aprendí la diferencia entre lo que es la justicia y la gracia. Si no la hubiera perdonado en mi corazón, no había entendido lo que era la justicia. Decía que a ella se había portado mal y que debía pagar lo que hizo, algo me lo decía. ¿Y quiénes somos nosotros para juzgar, Exacto. no? Pero aprendí que la familia no se rige por contratos, sino por gracia. Así es. Y la alegría de recuperar lo perdido siempre será más alto que el conteo de los méritos. Sí. Es muy importante. Muy importante. Creo que la persona ya aprendió con el raspón, el golpe, la caída, con todo eso, creo que ya aprendió muchas cosas y no podemos nosotros juzgar. Ante esto, Raúl, tengo dos preguntas. Dos para Raúl y dos para Moni. Ok. Raúl, de manera de tu corazón, con la experiencia a través de lo que viviste, ¿tendrías algo que compartir con los padres? Sí, ¿cómo no? Sí. Si pudiera sentarme frente a otros padres. Haga de cuenta que está ahí. Están ahí. Porque ahí están. Sí. Ahí están. Que hoy sienten ese mismo vacío de haber perdido algo tan importante como, como es una hija. Pues debemos de quitar esa rabia que sentimos en esos momentos. Eliminar esa rabia
y enfocarnos a otras situaciones. Yo les daría 4 consejos. El primero es no esperen que al otro sea digno para perdonar, sino que busquemos el perdón. Busquemos, no creamos que es un premio que se gana, sino es algo que tú decides hacerlo en un día, ¿sí? Que tú decides no envenenar tu propio corazón, es algo muy importante, porque si esperas que tu hija o hijo sea perfecto, pues para perdonarlo, la reconciliación nunca llegará. ¿Eh? Otro consejo es diferenciar el error en la persona, comprender a los hijos, en este caso a mi hija que cometió ese acto, ese error, pues comprender por qué había sucedido eso y recordar pues que siguen siendo nuestros hijos, ¿sí? Que eso es lo más importante en la vida, ¿sí? Si no, pues una reconciliación nunca va a llegar. Eso es algo que doy como un consejo. A los padres. Ajá. Y algo también importante, que mantengan siempre su lámpara encendida. ¿Sí? Reconciliarse requiere que tú, padre, mantengas la puerta abierta y buscar ese vínculo sagrado con el ser humano que somos nosotros, que llevamos dentro, ¿sí? Y esperar que un día tu hija, tu hijo, aunque se hayan equivocado, siempre tendrán un lugar en el mundo donde podrán recostarse, que son nuestros hombros. Es algo bien importante. Y por último, suelten el yo te dije. Sí, cierto. Es una costumbre que tenemos como padres, el decir yo te dije. ¿Sí? Esto que sirva para una verdadera reconciliación y cuando ellos regresen humillados, ¿sí? No necesitan un sermón, necesitan un abrazo. Así es. La vida pues, ya les dio la lección. Sí, fuerte, pero ya la tomaron. Ahora te toca a ti como padre darles el consuelo y acercarla y acercarla o acercarlo nuevamente a Dios. Eso es lo más importante. Así es. Y era lo que yo te iba a preguntar, porque dijiste primero dices mantener la luz. A ver, no entiendo, ¿cómo mantengo? Prendida la lámpara. Prendida tu lámpara. Ajá. Esto es tener fe en que tu hija va a regresar. Sí, es mantener esa luz encendida, una esperanza de volverla a ver, pero que sigue ahí con ese fuego encendido. ¿Sí? Porque se apaga el amor. Entonces hay que tenerlo siempre encendido para esperar a ellos, para esperarlos, para que regresen. Muy bien, Raúl, gracias. Te contestó como 5, sí, por eso ya me voy con Moni. Ahorita regreso contigo. Pero, Moni, hoy, después de las vivencias, las experiencias que tuviste en todo este proceso, ¿qué le dirías a las chicas jóvenes que están en un constante riesgo? Creo que lo más importante es que no tomen decisiones apresuradas. No quieran vivir de manera rápida. De por sí esta vida se vive muy rápido, pero hay que ir paso a paso. Hay que ir teniendo los propósitos claros. Hay que buscar el propósito que mejor nos va a dar en esta vida, que es el propósito de Dios. Y el segundo propósito es escuchar a los papás, porque por vivencias o por amor nos dicen las cosas claves para evitar tener caídas y recaídas y valorar que el que tiene a sus papás lo tiene todo. Wow.
Gracias, Moni. ¿Escucharon? Quien tiene a sus padres lo tiene todo. Gracias. Y como hija, ¿qué consejo le das a un papá? Pues, Porque ya hoy eres mamá. claro, yo quiero decirle a los papás que a veces no seamos tan cuadrados con los hijos. Este tiempo es un tiempo de mucha desesperación para los chicos. Es un tiempo donde los chicos, decía hace rato, Chivis, quieren comerse el mundo a puños. Piensan que lo pueden hacer. Y decía mi papá, el decirte lo dije, a veces más que una palabra de esperanza, parece un reproche. Entonces creo que si con amor fundamentamos todo lo que les decimos, creo que es mejor un te lo advertí o un te lo dije. Sí. Ser empáticos porque nuestros chicos están viviendo un mundo de mucha desesperanza. Y nosotros, como padres, estamos para amarlos, para guiarlos, para cuidarlos, no para juzgarlos. Entonces creo que eso le diría a un papá. Empatía con su hijo y mucho amor. Gracias, Moni. Yo creo que ese es un punto muy importante. Yo te podría hablar como orientadora y podría decirles, público, que a veces tenemos al chico rebelde en casa, el chico que no hace caso, pero ellos están buscando amor y aceptación. Y cuando llegan a nosotros, que podemos brindarles en ese momento una palabra de aliento, tú puedes, ve tus puntos positivos, créetela sobre todas las cosas. A veces les cuesta trabajo porque ya tienen el chip de es que no sé hacer nada, es que esto, es que aquello, lo negativo. Entonces, Moni, yo creo que lo que le acabas de decir es bien cierto. Primero, ámenlos y acéptenlos. Gracias, Moni. Yo les quiero decir a los dos. Un día, tu mamá, tu papá, y a usted también se lo quiero decir. Un día con amor se tomó una decisión de tener un hijo. Y esa decisión también tiene que venir cuando esos hijos se equivocan, como tú y como yo. Nos llegamos a equivocar. Hoy, con amor, acepta el perdón. Hoy, con amor, dile. Hoy, con amor, beso tus heridas. Porque a ti te dolieron. Y no necesito decir más que recibirte con los brazos abiertos y con amor. Así es, hace rato ellos mencionaban también que sin juicio. Y eso es muy, muy importante porque una de mis frases, los que me conocen saben que es, si a los 65 tenemos errores, tomamos malas decisiones, ahora imagínate a un chico de 18, 19, 20, no por eso se justifica. Por eso hay que ponerles una atención especial para que se sientan amados y aceptados y que aprendan que aunque crean que se comen el mundo a puños, todavía no es el momento. Hagan un alto y que ellos hayan aprendido a pensar, a reflexionar y sobre todo correr a buscar el consejo de mamá y papá. Porque luego van con sus iguales y están igual de despistados a veces. Entonces es necesario que busquen consejo con personas que los van a saber escuchar, los van a saber guiar y los van a aceptar sobre todas las cosas. Un padre jamás nos va a rechazar. Un padre, si nosotros le pedimos un consejo, le pedimos algo insignificante, nos va a dar algo muy valioso. Porque nadie ama mejor que un padre.
Y eso quiero que se vayan con esa parte en su corazón. Estelita, yo te quiero decir, un día te hicieron con amor. Y hoy que estás aquí en esta tierra, no importando lo que hayas pasado, en esta mesa eres bien recibida con amor. Gracias. Chivis, tú sabes que eres amada, que no importa lo que estés pasando, pero que hoy con amor te decimos, y te decimos así, seguro que te necesitamos en esta mesa. Ay, está dando golpes bajos. Gracias, Elsa. Muchas gracias por tus palabras, porque te dan un aliento a seguir. Y yo quiero decirle a nuestra productora, sabemos el esfuerzo que hace para toda esta producción. Sabemos el esfuerzo que hace para cada día tener invitados de oro. Sí. Gracias por estar aquí con nosotros. A Cabina también le quiero decir, Cabina, también te recibimos con amor. Pero sobre todo a ese público que está constantemente, como nos ha dicho varias veces Estelita, sin ustedes no hay programa. Así es de que recuerde usted que dentro de 8 días, ¿qué pasará, Silvia? Otro tema muy interesante. No quiero adelantar. No queremos adelantar. Así es. Pero, ¿qué pasará, Estelita? Pues otro programa más. Otro programa más de su programa Goza la Transformación. Y Así bueno, usted no le decimos adiós, pero sí lo esperamos para la siguiente semana aquí en su programa Goza la Transformación. Pero antes de irnos, les tengo una sorpresa a nuestros invitados. Sí. Quiero decirle a Moni, señorita enfermera Mónica Caballero García, reciba un reconocimiento, por favor, Chivis. Con permiso, Estelita. Reciba un reconocimiento de parte del programa Goza la Transformación. Igualmente, Raúl Mesa Ortiz, esto es un agradecimiento de parte del programa de Goza la Transformación, y siga usted viendo aquí a través, pueden voltear su reconocimiento hacia la cámara para que la puedan ver. Ajá. Y muchas felicidades. Espero que no sea la primera ni la última vez que estén aquí con nosotros. Y queremos darle las gracias aquí en público todavía en el programa, porque estos temas son muy delicados. Estos temas para abrir esto, son íntimos. Entonces, abrir su corazón con toda la experiencia que tuvieron. Gracias por habernos compartido este tema tan maravilloso que es el perdón y la reconciliación. Dios los bendiga. Gracias. Nos vemos dentro de 8 días. Bye. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias por acompañarnos. Te esperamos todos los miércoles en tu programa Goza la Transformación, solo por Radio Núcleo 180. ¿Necesitas comunicar? ¿Buscas un espacio de expresión? Conéctate con tu audiencia a través de nosotros, Radio Núcleo 180. Somos un espacio de comunicación abierta e integral para nuestros comunicadores, oyentes, proveedores y colaboradores. Contáctanos al teléfono 55 76 78 03 23, escríbenos a contacto@nucleo180.com o visita nuestras redes sociales @Radio Núcleo 180 y contrata ya tu espacio al aire. Comunicación con valor, Radio Núcleo 180.